Bienvenidos a este espacio de Psicología y Mente. Yo soy Mayira, psicóloga. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este espacio de Psicología y Mente, un podcast creado para ustedes. Me presento de nuevo para las personas nuevas de este espacio. Yo soy Mayira, psicóloga. ¿Cómo estás, José? Muy bien, mi nombre es José Luis Hernández, soy tallerista y capacitador de Psicología y Mente y mi papel aquí siempre será el mismo y es ser el vocero de todos ustedes, aquellas personas que tienen esas dudas e inquietudes y que de pronto no tenemos las herramientas, el conocimiento o los medios para informarnos sobre esas respuestas a esas preguntas que tenemos y que trataremos como de ir aclarando en el transcurso de este tercer podcast. Adicional, como vocero, obviamente se me van ocurriendo ciertas dudas, voy teniendo ciertas inquietudes que van muy de la mano con ustedes, ¿sí? Y me pareció muy interesante traer un tema el día de hoy que se llama inhibición emocional. Entonces, para arrancar este tema, vamos a arrancar con algo puntual y básico: reprimir las emociones. Entonces, cuéntanos un poco, Mayira, exactamente qué es y cómo es reprimir una emoción. Cuando José me dijo que tenía como esa duda porque de si cuando yo quiero decir algo, quiero expresar algo, me aguanto esas ganas de llorar, yo le dije, pues eso es inhibición emocional. Es inhibición emocional, ¿y eso qué es? Entonces, como tú acabas de decir, primero que todo, las emociones tratadas desde la psicología, incluso desde terapia de esquemas y demás. Aaron Beck, por ejemplo, nos dice que las emociones vienen de un aprendizaje, ¿sí? Que ellas van saliendo de esas experiencias previas y por ende me genera una emoción. Y ahora, hoy en día, obviamente, entonces decimos que las emociones son el resultado de un pensamiento después de una situación, una experiencia previa. Y ahí es donde sale mi emoción, sea una alegría, una tristeza, un miedo, sí, todas esas emociones que conocemos, ellas salen con base a mi experiencia, pero también de esos pensamientos. Entonces, si decimos esa represión emocional, es como esa persona ha aprendido con base a sus experiencias cómo expresarlas, y muchas veces con base a esas experiencias ha aprendido a que es mejor evitar o tener mucho cuidado con lo que va a decir con base a lo que está sintiendo y lo que necesita expresar. Un ejemplo puntual: ¿cómo se reprime una emoción? O sea, ¿en qué situaciones? Un ejemplo así coloquial para los que nos están viendo y escuchando, un ejemplo puntual de cómo podría ser en una situación reprimir esa emoción. Si bien reprimir esa emoción se vuelve parte como de una especie de esquema, como una creencia de que decir lo que pienso me va a hacer mostrar un poco vulnerable, decir lo que siento no va a ser importante para los demás y se vuelve un poco inseguro. Un ejemplo perfecto sería, por ejemplo, valga la redundancia, cuando estamos en un duelo. Okay. En ese duelo donde estás en ese proceso donde sientes enojo, tristeza, miedos, y lo más común es esa sensación de llanto, ¿sí? Porque es la manera en que mi tristeza necesita fluir, salir. Entonces, cuando estoy en un duelo y llega un momento que, claro, mi llanto está latente, quiero llorar, pero mejor me aguanto esas ganas de llorar, porque no quiero que nadie me vea así, de pronto no va a ser como muy importante en el círculo que estoy, a pesar de lo que esté viviendo. Ese podría ser un gran ejemplo de que estoy reprimiendo justamente lo que estoy viviendo. Entonces no estoy validando justamente ese duelo. Claro, me imagino de pronto una persona, en ese caso puntual, la cabeza de la familia, ¿sí? Donde debe ser el fuerte, donde debe ser el que controla, apoya y ayuda al resto de su núcleo familiar. Y claro, está súper triste, está muy mal, pero no, o sea, no puedo llorar, ¿cierto? No me puedo permitir llorar porque
tengo que estar bien para los demás. Incluso mira lo que tú acabas de decir, porque esa inhibición emocional viene como de un aprendizaje y muchas veces se vuelve en algo muy común socialmente, porque acabas de decir, esa cabeza de familia tiene que estar completamente estable, tiene que estar para sus hijos o para las personas que dependen de él, sea económica y emocionalmente. Entonces ya de una vez, mira que socialmente de una está, tú tienes que tener el control, no puedes demostrar que eres débil, porque si no, no vas a hacer ese apoyo que se necesita, o posiblemente, qué raro verte así. Eso no es como para Claro, las personas. es muy importante ese tema porque muchas veces conocemos a alguien de mucho tiempo y siempre estamos acostumbrados a ver a esa persona o muy alegre o verlo triste o verlo muy neutral. Claro, habrán situaciones, porque obviamente todos sentimos, y habrá situaciones donde, claro, nos descomponemos y ya no somos esa persona alegre o esa persona triste o esa persona neutral que nunca se le ve nada, ¿sí? Y de pronto puede pasar eso. Quiero seguir teniendo esa imagen ante los demás como el fuerte, en el caso puntual, el que nunca llora, el que no puede mostrar debilidad, y es allí donde trago entero y no demuestro nada. Claro, y posiblemente esté en momentos donde las personas, otro círculo diferente a lo que ya conoce, de que sea normal, pero no me voy a sentir muy cómodo con eso. ¿Cómo nos podría afectar el reprimir las emociones con la relación que tenemos con los demás? Total. En cuanto a las relaciones, podrían ser percibidos un poco fríos, distantes, o que sí, o simplemente podríamos como, de pronto como que ni le importe. Claro, no se vuelve empático. Sí, como que es como que no le pasa nada, ¿para qué voy a conectar con él? Entonces, claro, obviamente hay una necesidad muy básica de todos, así como tenemos las necesidades fisiológicas, también tenemos las necesidades emocionales. Esa necesidad entre esta, que es específicamente conectar y sentirnos aceptados. Todos necesitamos eso, pero claro, como yo ya tengo, y que ya más adelante vamos a hablar de dónde viene eso, ya tengo tan arraigado esta creencia, hace parte de mí, de que no tengo por qué conectar, no tengo por qué decir lo que siento, no tengo que, entonces empiezo como a alejarme o a alejar a las personas. Entonces yo me estoy alejando, entonces me estoy posiblemente no teniendo la experiencia de una relación en pareja genuina, o un acercamiento con tus hijos, o incluso con tus padres, o con un grupo de trabajo, unos amigos. Entonces es ahí donde no, yo más bien en el almuerzo voy y me hago separadito. O por el contrario, más bien, sí, en el trabajo estoy muy cercano a mis compañeros, pero hasta ahí. El trabajo, no más, no conectar, no nada, ¿sí? Entonces, claro, eso me va a afectar esas relaciones con los demás, porque somos sociales, porque necesitamos sentir esas conexiones, esa genuinidad con las personas, y voy a empezar a reprimir cosas que no me gustan, entonces mi enojo se va a reprimir, tener resentimientos, acumularlos, y cuando sabemos que cada patología, cada sintomatología viene con base de algo que se va creando. Entonces puedo sentir esa sensación de vacío, incluso depresión, ansiedad, y otras veces esa somatización que empieza a dar el cuerpo. Si yo no expreso lo que digo, si yo no reconozco ni me valido qué fue lo que aprendí, pues mi cuerpo sí lo va a mostrar de alguna manera. Claro, que fue lo que estuvimos hablando en el podcast anterior. Suena redundante, pero al fin y al cabo muchas cosas van conectadas. Claro que sí. Cuando estabas hablando de que eso es lo que ha aprendido la persona, ¿qué podría influir, sí? O realmente si lo influye directamente, las experiencias en la niñez? Sí, serían como esas experiencias tempranas a lo que he vivido. Y básicamente lo que hemos hablado, un esquema, una creencia o esa regla de vida, viene precisamente de experiencias previas. Justo en esas experiencias tempranas de la niñez, la adolescencia, es que yo me estoy como aprendiendo a relacionar en el mundo, en las personas,
qué es lo que necesito, qué es lo que resuena en mí, qué no, pero esas experiencias previas de que se vuelven repetitivas va creando esta sensación de que es muchísimo más fácil para mí cuidarme sin decir lo que siento, porque voy a tener un resultado no muy agradable, por ejemplo. Entonces, esta inhibición emocional es muy común verlo en personas que crecieron en un ambiente donde te decían que llorar es para niñitas, o a la mujer expresar y llorar o decir lo que sentía, pues también se veía un poco burlado, por decirlo así. Yo creo que, te interrumpo ahí, algo muy particular que le pasa a los niños, o por lo menos eso ya ha ido cambiando obviamente con el pasar de los años. Y Tú sobre que todo trabajas ahora, también con este entorno, por ejemplo. Los niños anteriormente se les decía no pueden llorar, a los niños no lloran, y a las niñas no se puede enojar. ¿Por qué? Porque tiene que estar siempre sometida a lo que diga o el papá o el hermano mayor, o cuando ya está más grande, pues al esposo, ¿cierto? Tú no te puedes enojar, tú tienes que acatar las órdenes y no te puedes expresar. Es como lo más normal que se ha visto desde antes. E incluso, o sea, esto ha cambiado mucho, pero todavía se sigue viendo. Sí, es que, por ejemplo, mira, es muy común cuando hablas con las personas personas de los 80, 85, los de los 70 y de estos años, que dicen que hoy en día es la generación de cristal, dicen ellos. Y a mí me pasaban cosas y yo no estoy mal, yo estoy bien, yo me siento cómodo. No están mal. Yo, yo no, eso no me afectó, eso no pasó nada. Mírame acá, estoy entero. Sí, total, desarrollaron de una manera tan perfecta esa inhibición que obviamente yo no voy a mostrarme vulnerable, estoy bien, ¿sí? Pero ahora lo que decíamos, eso que puede generar emocionalmente de las relaciones, ¿cómo podrías mirar esas relaciones de pareja? Ese aguante a esos problemas en el trabajo o así. Entonces mira que al fin y al cabo sí se manifiesta de alguna manera. O por el contrario, también se puede ver de una manera como una especie de fachada, donde no, mis papás sí me dejaban decir lo que siento, entonces era, ay, mira, las princesitas no lloran. ¿Cómo te ves de feita llorando? No, qué feita te ves así. Y es como esa cosita disfrazada de qué linda eres, te estoy diciendo que eres una cosita que se ve muy feita llorando, no lo hagas. O desde esa experiencia ya como tan traumática de vos cometiste un error, entonces, yo no sé, a mí me pasó. No, a veces tengo mi inhibición, otras veces no, sí, y recordemos que los esquemas se van creando y esa regla de vida, cuando estas experiencias o fueron traumáticas para mí o se repitieron mucho en el tiempo, entonces van generando esa regla, sí, porque es lo que vas aprendiendo, pero no sé si en algún momento te pasó, el castigo era la correa, ¿cierto? Claro. Ese tipo de castigos. Y empezaba uno a llorar, es normal, eso duele mucho, un correazo duele mucho, entonces, si sigues llorando te vuelvo a pegar, te vuelve a pegar. Y si lloras más duro, entonces empieza el niño a hacer esos pucheritos y eso le hacemos como esa normalidad, ay, mira, qué pecado. Pero es que imagínate, uno recibir como por ejemplo estos golpes y demás, y si sigues llorando te vuelvo a pegar. Entonces, ¿qué mensaje estás recibiendo? Si yo me expreso, si yo siento, si yo digo, recibo dolor. Claro, ¿qué consecuencia voy a tener? ¿Van a abusar de mí? ¿Me voy a mostrar muy vulnerable? ¿No soy fuerte? ¿O simplemente no es lo que debería ser? Claro. Algo muy puntual es de pronto esa desconexión emocional, ¿cierto? Lo estoy hablando ya de personas de pronto un poco más como al extremo, ¿sí? Personas, como lo estamos hablando, que se perciben como muy frías, personas que no son empáticas con los demás y que tienen esa desconexión emocional total. ¿Cómo podría estas personas afectarles, ¿cierto? El entorno en general, todo tipo de relaciones, ¿cierto?
Por ejemplo, son tipos de personas que normalmente se suelen decir a sí mismas, yo no necesito ayuda de nadie, no necesito a nadie, yo soy totalmente suficiente, conmigo basta y sobra, ¿cierto? Pero aparte de eso, ¿cómo puede uno lograr identificar a esas personas? ¿Sí? ¿Cómo les afecta a estas personas esas relaciones a nivel general? Estamos hablando amorosas, profesionales, familiares, y cómo una persona externa puede lograr identificar de pronto a este tipo de personas. Tienes que ver acá, y eso hace parte de este podcast, psicoeducarnos de ese punto, porque cuando yo tengo el esquema, yo siento que me tengo que proteger. Entonces, si decimos cómo voy a identificar a este tipo de personas, entonces posiblemente lo ponga ahí afuera y voy a reforzar un poquito esa sensación de inhibición emocional. Okay. La voy a reforzar porque eso no me pasa a mí. O sea, es que tengo el esquema, eso a mí no me pasa. Más bien es como desde lo que he vivido, como yo sé que de pronto no estoy como sintiéndome pleno a esas experiencias y a lo que estoy viviendo y sintiendo, y cómo sé más o menos que me estoy inhibiendo emocionalmente. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de ese extremo, de que se perciben frías, se perciben... Mira que la inhibición es eso, no me muestro, no soy vulnerable. Entonces, decir que percibirla se vuelve un poco como complejo, es más bien en qué momento yo siento que estoy siendo inhibido. Entonces, más que identificarlas es en qué momento me estoy sintiendo así y cómo lo estoy viviendo. Porque si bien puede pasar que por el contrario se perciban muy empáticas, se perciban muy divertidas, se perciban que puedes confiar en esas personas, que puedes conversar muy chévere con esa persona y contar con esa persona. Entonces, básicamente, ni siquiera se perciben, porque esa es la intención, no mostrar esa vulnerabilidad y por el contrario, no mostrar esa percepción de mí. Claro, es que pueden haber incluso dos caras de la moneda, no precisamente el que no se expresa y el que no es auténtico. Yo creería que es como la palabra más acertada, no mostrarse auténtico. Claro, yo lo puedo hacer o desde el lado de soy frío, soy, digámoslo, amargado, como dicen muchos, o por el contrario, soy súper contento, soy súper alegre, estoy súper bien, pero realmente estoy mal. Sí, exacto. Entonces es eso de más bien yo identifico en qué modo estoy, en qué parte estoy. Es decir, si estoy desde la rendición, evitación o sobrecompensación. ¿A qué me refiero? A que decido no mostrar lo que siento, callo, no expreso lo que realmente quiero, lo que no me gusta, reprimo ese enojo, reprimo lo que no me agrada, o reprimo hasta incluso esas sensaciones sexuales, ese deseo, lo reprimo porque voy a tener una consecuencia negativa, me voy a ver vulnerable y bueno, entonces digo, no soy merecedor de, ¿sí? No voy a tener el resultado que espero, me enamoro justo de alguien que no podría estar disponible y de pronto vuelvo a este modo evitativo donde sí soy empático, tengo buenos amigos, sí, pero genero siempre esa barrera. O por el contrario, ya lo que dices, es mucho más fácil alejándome de los demás y ya ahí donde decimos, bueno, sobrecompenso, ya me alejo, soy más frío, me dedico a lo mío. Y es más bien identificar desde qué parte estoy sacando y teniendo esa inhibición emocional. Volviendo como un poquito a la pregunta anterior, cuando pusiste el ejemplo puntual de una persona puede llegar a reprimir emociones, ¿cierto? Desde la infancia porque no se lo permiten, ¿sí? De pronto, ¿qué otro tipo de experiencias podríamos como darle como ejemplo a las personas? Porque yo sé que muchas de las personas que nos están viendo y escuchando en este momento se pueden estar haciendo la pregunta de ¿será que yo reprimo mis emociones? ¿Cómo para lograr identificar eso? De pronto, ¿qué otras vivencias entre lo normal, entre las personas que tú, entre tus pacientes, entre los talleres y todo lo demás
que has hecho. No sé si, aparte de ese ejemplo, porque yo sé que es el ejemplo más puntual, sobre todo con los hombres, pero de pronto, ¿qué otras vivencias pueden haber o qué otros patrones comunes pueden haber para que estas personas lleguen al punto de suprimir y reprimir esas emociones? Sí, por ejemplo, uno puede tener varios esquemas, varias creencias, pero precisamente en esa inhibición, otro ejemplo podría ser, te toca hacer como esa especie de soporte. Entonces, creciste en un entorno donde tus padres eran un poco inestables emocionalmente y te tocaba hacer ese soporte emocional para tus padres o para tus hermanos menores, por ejemplo. Sí, eso se ve bastante. Sí, es muy común. Incluso al día de hoy. Es muy común porque no, es que es mi hermanito y tengo que cuidarlo. O nace el bebé y ve y trae el pañal, tú tienes que cuidar al bebé, cuidado llora, y le das toda esa responsabilidad a ese pequeñito, pero ya después se la quitas diciéndole por qué regañas al pequeño, por qué le dices esto, por qué le dices aquello, entonces ahí lo castigas. Entonces mira que él no puede estar como incómodo ese pequeño porque tiene que cuidar al otro. Entonces, ni modo de decir lo que siente. Otro ejemplo podría ser, mira, imagínate a alguien de 13 años donde su mamá y su papá es su vida y le toca, eso le pasa a un paciente mío, salieron y le dijeron, yo me voy a ir y tú vas a cuidar a tu mamá, yo solamente confío en ti. Sí, entonces... Encargarle esa responsabilidad a alguien tan pequeño. Sí, y puede que pues, el papá no lo vea de tal magnitud, pero todo lo que ven es esa realidad, esa es la realidad de lo que vamos aprendiendo. Entonces está el no llores, es para niñitas, o si lo que estás sintiendo, pero no, hágale tranquilo. O por ejemplo en el bullying, es un poco, si ya te están avergonzando en tus amigos o algo, generando ese bullying y ese rechazo, ahora vas tú donde tus papás y les cuentas, entonces ellos te dicen como no les pare bolas o vaya defiéndase, no se deje hacer nada, o sea, no le estás dando esa herramienta a ese pequeño, a ese adolescente o a ese niñito o esa niñita tan pequeñita para poder expresar, o sea, no le estás dando la herramienta y posiblemente ni siquiera solamente haya tenido esas experiencias tan traumáticas, sino que tampoco hubo como esa guía de cómo hacerlo, de cómo expresarme, en qué momento está correcto, cuándo no y cómo podría hacerlo de la manera más saludable. Yo creo que otro ejemplo también, yéndonos por el lado de uno volverse responsable desde temprana edad, es de pronto esas personas que tienen que cuidar a su familia. Ejemplo puntual puede ser solamente son 2 hermanitos y una mamá, donde la mamá de pronto se encuentra enferma o no se encuentra bien físicamente y pues el hermanito mayor es el que tiene que salir a trabajar, a dar el hombro, ¿sí? Al agua y al sol. Y es realmente ya el que toma las riendas de la familia cuando pues no debería ser él, ¿cierto? O ella. Claro, y si tú ves, por ejemplo, ya cuando somos adultos, si empiezan a haber, por ejemplo, problemas en el trabajo o incluso con la misma pareja, tú me contabas una historia ahorita que estábamos hablando y si empiezas a ver, tiene mucho que ver con esa inhibición emocional. Entonces, esta persona se alejó, se cansó, ya no quería más estar con su pareja, ya no lo quería más, no aguantó más. Pero el otro decía que en realidad estaba cansado, que no era que no quería, pero eso nunca se lo dijo a la otra persona. Nunca sabía que en realidad era eso. Entonces no tengo la herramienta de saber cómo expresar en realidad lo que estoy viviendo. Podría más bien, mira, me siento cansado por esto, si siento esto, aquello, pero no tengo las herramientas y no sé en realidad cómo expresarlo. Entonces mira todas las consecuencias que tiene un rompimiento de pareja, ya pues sí, todo lo que conlleva esto. No saber qué decir, qué siento. Estoy en un trabajo cansada e incómoda e incluso con un dolor de cabeza, pero tengo que cumplir la jornada, ¿cierto? Entonces mira que sin darnos cuenta en cada momento de nuestra vida adulta se va dando esa inhibición por no tener esas herramientas que si de pronto no las tengo, en terapia también se pueden, por medio de estos podcasts también, por medio de esas preguntas que se vayan surgiendo. Es esa idea como saber identificar en qué momento va saliendo y en qué momento ese patrón de inhibición
que sin darme cuenta me dice, es una regla, es mejor no te muestres vulnerable, no digas lo que sientes porque o no será que te satisfaga, no será validado de la mejor manera o simplemente no es como muy importante. Tengo como esa especie de creencia. Claro, creen que de pronto para los demás no va a ser importante y uno mismo le resta valor a eso que estamos sintiendo. Así es. Yo creo que hay algo que de pronto estas personas que tienen muy arraigado el tema de no mostrarse auténticos, es de pronto como esta frase, y quiero que me des tu opinión, sobre mostrar vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. ¿Qué opinas acerca de pronto de ese pensamiento que yo sé que es algo que muchas personas piensan, ¿sí? De si me muestro vulnerable es porque soy débil, si me muestro auténtico, ¿sí? ¿Qué opinas acerca de eso? Claro, está esa creencia de que si soy vulnerable, entonces no seré rechazado. Pero mira que volvemos a lo mismo, es algo que aprendí, ¿sí? Pero si yo yo puedo reaprender. Es que eso es lo bonito de estos temas, por eso se vuelven como tan interesantes. Porque nuestro cerebro aprende de una manera y él va creando como esas creencias, ese aprendizaje y te va mostrando como la manera en que deberías comportarte, deberías relacionarte. Pero existe algo que es como una plasticidad cerebral que se da y que nos permite reaprender. Entonces nos permite, si bien tuviste unas pruebas de que si te expresabas, de que decías lo que sentías, tu enojo y demás, pues iba a tener una consecuencia de rechazo, no iba a ser muy importante, pues también vamos generando ese reaprender a mostrar de que sí pueden ser seguras estas situaciones, sí puedo hacerlo. Entonces con esto, al contrario, ser vulnerable es sinónimo de debilidad o ser vulnerable es sinónimo de valentía. Porque imagínate, vos con esos miedos, con esas sensaciones y estás siendo más compasivo contigo mismo, estás mostrando en sí qué eres, lo que hablas de la autenticidad, estás mostrando lo que en realidad sientes y eres y estás que te vuelves incluso más valiente y pues vas viendo las experiencias y esas pruebas que necesita tu cerebro para decir si puedo mostrar lo que siento y las pruebas anteriores de pronto ya no van teniendo tanta validez como las que vas mostrándole ahora, por ejemplo, a tus aprendizajes, a tu cerebro, a la manera en cómo va conectando, para así ya poder como sentir ese fresquito de ser un poquito más auténtico, más cómodo de lo que siento y generar esas conexiones que de verdad necesitamos, que se vuelve una necesidad. Es que estoy enamorado de alguien y no debe ser así, por eso y aquello. O por el contrario estoy enojado o tengo tanto deseo de hacer algo y lo reprimo. Qué bacano, qué rico sentirse con esa conexión completamente tranquila. Que estamos fomentando esa sensación de esa salud mental y bienestar que tanto todo el mundo está buscando hoy en día. Vamos a entrar como a este cierre, ya habiendo explicado como todo el tema de qué es, cómo se presenta, por qué se presenta, qué consecuencias pueden haber, ¿sí? Entonces pues vamos a cerrar cómo puedo empezar a cambiar esa situación. Entonces, para aquellas personas que de pronto saben, también para esas personas que intuyen o se han sentido identificados con lo que hemos hablado. Exactamente, o se han sentido identificados. ¿Qué pasos pueden empezar a dar desde este momento, para conectar con ellos mismos y otras personas? Bueno, primero es identificarlo, obviamente, de dónde viene. Y ojalá nosotros seamos ese primer paso. Este podcast de identificar, saber qué experiencias previas tuve que me están generando eso en este momento. Luego, escribir es un poquito más fácil. Tener como una especie de seguimiento diario. Si ya sabemos de dónde viene, qué es la inhibición emocional, pues podría escribir que viví hoy. Listo, esa es la emoción. La situación. Resulta que hoy me sentí muy enojado. ¿Por qué? Es que estaba en el trabajo porque me trataron muy mal. ¿Sí? Pasaron mis límites, no fue de la mejor manera.
Entonces, ¿yo qué hice? Evité, no quiero conflicto, no quiero nada de eso. Me sentí demasiado mal, pero no le dije a nadie y me fui, me quedé con eso, todo el día pensando en eso, llegué a mi casa con bajito de nota. O por el contrario, quise explotar completamente y no explotar, oigan a este, ¿cierto? Como ese exploté. Pero nunca Expresé realmente lo que sentía. eso me hizo sentir, Claro. porque claro, voy a estar vulnerable. Pueden abusar de mí, Me o puede no seguir será tratando importante, mal. o me va a seguir tratando mal. Entonces ahí vas a ir mirando que esos patrones se van repitiendo. Entonces, Sí, es que yo creo que desde cosas tan sencillas como me miró feo, por ejemplo, ¿sí? Desde cosas sencillas como hasta algo grave como un ataque físico o verbal muy grave, desde lo más sencillo hasta lo una más grave. traición, ¿sí? Yo creo que sí podríamos empezar como a empezar a identificar cómo actúo yo sobre cada situación por la cual me hace sentir o bien sea bien o bien sea mal, porque Sí. cuando hablamos de expresarnos no necesariamente es que nos pasen cosas malas. Sí, igual tener en cuenta que me hace sentir bien o mal va muy condicionado de que esa parte protectora a qué me está protegiendo y a qué no. Entonces es muchísimo más fácil es de dónde viene y qué patrones hace que se repita. Más de si me sentí bien o mal, más bien identificar como la emoción. Ok. Luego intentar esa autocompasión, cambiar ese diálogo interno. Me trataron mal. Es que yo no hago las cosas bien, no soy bueno, no debería decir lo que siento, O es normal que me sienta así, es normal que me enamore, es normal esto. Sí, haga de cuenta que usted le está diciendo eso a un pequeño. Usted de verdad sería tan rígido y tan duro con ese pequeño o esa pequeña. Entonces, hagamos ese ejercicio. ¿De dónde viene? ¿En qué se repite? Y haga de cuenta que le está hablando a un pequeñito, a esa parte vulnerable de nosotros, ¿sí? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es logrando esa validación a lo que estoy viviendo. A ese pequeño no importa que sea tan vulnerable, porque no va a recibir una mala consecuencia. Y luego, con base a esos pensamientos, a ese cambio, ese diálogo interno, a cómo le hablo a ese pequeño, podría decirle, bueno, ¿y qué pasaría si? Empiezo a cuestionar como el esquema, empiezo a cuestionar esa regla de que mejor evito, mejor me rindo hacia eso o sobrecompenso. Entonces empezar como a cuestionarse qué pasaría si lo digo. O qué pasaría si pongo el límite, o qué pasaría si lo hago, qué pasaría si no lo hago, sí, pero siempre como si fueras ese adulto que le está hablando a ese pequeño. Porque resulta que ese adulto desde esta posición, incluso yo podría como más bien ponerme de pie y poner una silla, digamos esa parte imaginaria, pongo a ese pequeño ahí, yo soy el adulto y le voy a hablar desde esta posición. Ustedes dirán, ay, va a ser como tan raro, pero recuerden que las emociones también hacen parte de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también tiene esa memoria y al mismo tiempo esa exposición de apertura, esa disposición. Entonces hagamos de cuenta que está ese pequeño dándole ese consejo para que ese adulto sepa cómo guiarlo y enseñarle y reaprender que las cosas son seguras. Perfecto. Pues yo creo que aquí abordamos, digámoslo a grosso modo, realmente, porque yo creo que es un tema bastante amplio, pero creo que abordamos como los puntos más claves, ¿sí? Para aquellas personas que saben que están pasando por esta situación y para aquellas que no, pues de pronto se pudieron haber identificado. De igual manera, abajo en los comentarios nos pueden dejar los comentarios que quieran. Allí vamos a estar súper pendientes a responder las preguntas que tengan y pues nos veríamos entonces para el próximo mes. Fue un gusto haberlos tenido nuevamente aquí con nosotros en este tercer podcast. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.